En esta hora les voy a invitar a estar de pies. I invite you at this time to please stand. Y vamos a abrir nuestras Biblias We're going to open our Bibles en el libro de Hebreos, in the book of Hebrews, capítulo 11. chapter 11. Vamos a leer 4 versículos. And we're going to be reading 4 verses, Los versículos del 23 al 26. verses 23 through 26. Hebreos 11, 23 lee de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hebrews 11:23 reads, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. By faith, Moses, when he was born, was hidden 3 months by his parents because they saw he was a beautiful child and they were not afraid of the king's command. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. And by faith, Moses, when he became of age, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the passing pleasures of sin, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt, for he looked to the reward. Amén. Añada el Señor bendición a su santa palabra. May the Lord add blessing to his holy word. Pueden sentarse, hermanos. You may be seated, brethren. Y sentados vamos a inclinar nuestros rostros para orar. And seated, we're going to bow our heads to pray. Señor, te damos gracias por tus bondades. Gracias por el bien que tú has hecho a nuestras almas. Gracias por esta bella oportunidad que nos concede a tus hijos en este precioso Día de las Madres. Reunirnos para adorarte, para alabar y bendecir tu nombre. En esta hora yo te pido que tu Santo Espíritu, el Consolador, que está en nuestros medios y que está en misión sobre la tierra, tome esta palabra y la siembre profundo en cada corazón. Que tu palabra en nosotros germine y produzca fruto abundante. Señor, es mi oración, Padre, que tu palabra no torne atrás vacía, sino que alcance el propósito para el cual tú la has enviado. Te pedimos esto a ti porque tú eres Dios y te damos gracias. Amén. Amén. Bueno, hermanos, yo le he puesto por tema este mensaje: la influencia de una madre. I have put as a theme to this message, the influence of a mother. En este Día de las Madres, On this Mother's Day, yo me propongo hablar de una madre. I have purpose to speak about a mother Que ejerció influencia, a mother who exerted influence no solo sobre uno de sus hijos llamado Moisés, not only over one of her children called Moses, sino también sobre sus 3 hijos, but upon her 3 children, sobre Aarón y sobre María. over Aaron and over Mary. 3 hijos que llegaron a ser líderes sobre el pueblo de Israel. 3 children who became leaders over the people of Israel. Si yo le preguntara en este momento cómo se llamaba esa madre, If I asked you at this moment, what was her name? quizás algunos me podrían decir su nombre, Maybe some could say her name, pero otros no. but maybe others can't. Pues de esa madre excepcional, So this exceptional mother, yo me propongo hablar en este día. I have purpose to speak about today. Me refiero a Jocabed, I refer to Jochebed. No, I don't know. la madre que influenció de una manera positiva a sus 3 hijos. The mother who positively influenced her 3 children. En los versículos que leímos ahí en Hebreos 11, versículo 23 en adelante, The verses that we read there in the book of Hebrews 11, verse 23 on, la escritura dice que por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron niño hermoso
y no temieron el decreto del rey. It says, by faith, Moses, when he was born, was hidden 3 months by his parents because they saw he was a beautiful child and they were not afraid of the king's command. La pregunta es, en este versículo, ¿de quién era la fe? And the question is, in this verse, who did the faith belong to? ¿De Moisés o de sus padres? Was it Moses or his parents? La respuesta es de sus padres. The answer is his parents. Pero vemos que aquella fe de sus padres fue tan fuerte y fue tan intensa que así influenció a sus hijos. But we see that faith was so powerful, so intense, that that's the way it was able to influence their children. Aquella fe de los padres fue transmitida a la vida de sus hijos. That faith of the parents was transmitted to the children. Hermano, usted y yo podemos ser hombres y mujeres de fe. Brethren, you and I can be men and women of faith. Pero la pregunta es, ¿estamos transmitiendo nuestra fe a nuestros hijos? But the question is, are we transmitting that faith to our children? ¿Será posible que en el mañana nuestros hijos puedan ser hombres y mujeres de fe? Is it possible that our children tomorrow, can they be men and women of faith? Es por eso que en este día yo me propongo hablar de Jocabed. That's why today I have purpose to speak about Moses' mother. Y que podamos aprender de ella a ser mejores padres y mejores madres para nuestros hijos. And that we can learn from her how to be better mothers and fathers for our children. Vamos a ver el contexto en la Biblia. So let's look at the context in the Bible. En Éxodo capítulo 1, verso 6 en adelante, In the book of Exodus chapter 1 verse 6 on, dice la Biblia the Bible says que después que murió Moisés y todos sus hermanos y toda aquella generación, después que murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, so after Joseph died and all his brothers and all that generation, el verso 7 dice, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. it says, but the children of Israel, they were fruitful and increased abundantly, multiplied and grew exceedingly mighty, and the land was filled with them. La escritura dice que entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo. It says, now there arose a new king over Egypt who did not know Joseph, and he said to the people, He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. he says, look, the people of the children of Israel are more and mightier than we. Ahora pues seamos sabios, decían los egipcios, sabios para con el pueblo de Israel, para que no se multiplique y acontezca que viniendo a guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros. And so the people of Egypt were saying, come, let us deal shrewdly with them, lest they multiply. And it happened in the event of war, they also join our enemies and fight against us. El verso 11 dice, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Verse 11 says, and therefore they set taskmasters over them to afflict them with their burdens. And they built for Pharaoh supply cities in Pithom and in Ramesses. Y el verso 12 dice, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Verse 12 says, but the more they afflicted them, the more they multiplied and grew, and they were in dread of the children of Israel. Así que nosotros vemos que el pueblo de Dios estaba siendo oprimido, We see that the people of God, they were being oppressed. pero el pueblo del Señor seguía avanzando y multiplicándose. But the people of God continued to multiply and to grow. Luego dice la escritura que los esclavizaron. And then the scripture says that they became slaves. Los versículos 13 y 14 nos hablan de esa esclavitud. And verse 13 and 14, it speaks to us about that slavery. Dice que los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza It says, so the Egyptians made the children of Israel serve with rigor. y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor.
And it says, and they made their lives bitter with hard bondage, in mortar and brick, and in all manner of service in the field. All their service in which they made them serve was with rigor. Pero como el pueblo de Israel, el pueblo de Dios seguía multiplicándose, But because the people of Israel, the people of God, continued to multiply, el rey dijo a las parteras, en el verso 16, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, que viva. so he said, the king said in verse 16, he said to the midwives, when you do the duties of a midwife for the Hebrew women, and you see them on the birth stools, if it is a son, then you shall kill him. But if it is a daughter, then you shall let her live. El verso 17 dice que las parteras temieron a Dios. Hermanos, necesitamos más personas que teman a Dios como las parteras. It says in verse 17 that the midwives, they feared God. And so, brethren, we need more people who will fear God. Ellas temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. They feared God and they did not do what the Pharaoh had said. They preserved the lives of those children. En este tiempo que nosotros vivimos, And during these times that we are living in, necesitamos personas que tengan temor de Dios we need people who are fearful of God y que obedezcan a Dios antes que a los hombres. and that they would obey God before man. Y vemos que cuando el rey Faraón le reclamó a las parteras y les preguntó en el verso 18, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Por qué habéis preservado la vida a los niños? And in verse 18, we see that the Pharaoh, he's asking the midwives, he says to them, why have you done this thing and saved the male children alive? Ellas respondieron, porque las mujeres hebreas no son como nosotras las egipcias. Ellas son robustas y dan a luz antes que nosotras lleguemos a ellas. Verse 19 says that the midwives, they responded to the Pharaoh and said, because the Hebrew women, they're not like the Egyptian women, for they are lively and give birth before the midwives come to them. Y dice la Biblia, And the Bible says, en el verso 20, verse 20, que Dios hizo bien a las parteras. that God dealt well with the midwives. El verso 21 dice que por haber ellas temido a Dios, Dios prosperó sus familias. Verse 21 says that because they feared God, these midwives, he provided households for them. Hermano, eso es lo que sucede That's what happens, cuando brethren. nosotros tememos a Dios, When we fear God, cuando obedecemos a Dios antes que a los hombres. when we obey God before man, Dios responsablemente nos bendice y nos prospera. God will bless us and he will prosper us. Y vemos en el versículo 20 And we see in verse 20 que el pueblo de Israel siguió creciendo, multiplicándose y fortaleciéndose en gran manera en Egipto. and we see that the people of God, they continue to multiply and they grew very mighty amongst the Egyptians. Entonces Faraón formuló otro plan. So then the Pharaoh, he formulated another En el plan. verso 22 dice que mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río todo varón que nazca y a toda hembra preservad la vida. In verse 22, it says that the Pharaoh commanded all the people, saying, every son who is born you shall cast into the river, and every daughter you shall save alive. Hermanos, el rey Faraón estaba determinado a controlar y a detener el avance, el crecimiento y la prosperidad del pueblo de Dios en Egipto. The Pharaoh, he had purpose that he was very determined to stop the advancement, the growth, and the multiplying of the people of Israel. Este es el contexto. This is the context. Y en ese ambiente de esclavitud, And so in this atmosphere of slavery and bondage, de opresión y de rechazo, of oppression and of se rejection, encontraba el pueblo de Israel cuando Moisés nació en Egipto. this is how the people of Israel were when Moses was born in Egypt. Y el capítulo 2 del libro de Éxodo And in chapter 2 in the book of Exodus, nos habla del nacimiento de Moisés. it speaks to us about the birth of Moses. Éxodo 2:1 nos dice, Exodus 2:1 tells us, mire cómo lo pone. look at how it puts it. Dice que un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer una hija de Leví. It says that a man of the house of Levi went and took as wife a daughter of Levi. El verso 2 dice, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndolo hermoso, le tuvo escondido 3 meses. And so the woman conceived and bore a son,
And when she saw that he was beautiful, a beautiful child, she hid him for 3 months. Ahora bien, cuando nosotros leemos este capítulo 2 del libro de Éxodo, And so now when we read this chapter 2 of the book of Exodus, no encontramos los nombres de los padres de Moisés. we don't find the names of the parents of Moses. No es sino hasta que llegamos al libro de Números It's not until we get to the book of Numbers que encontramos la respuesta. that we find the answer. Números 26:59 nos da sus nombres. Numbers 26:59 gives us their names. Vamos a leerlo. So let's read it. Dice, la mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz de Amram a Aarón y a Moisés y a María su hermana. It says the names of Amram's wife was Jochebed, the daughter of Levi, who was born to Levi in Egypt, and to Amram she bore Aaron and Moses, and their sister in the English translation is Miriam. Aquí aparecen los nombres de todos ellos. Here appear the names of all of them. El papá de Moisés se llamaba Amram So Moses' dad, his name was Amram, y la mamá se llamaba Jocabed. and his mother's name was Jochebed. María era la hermana mayor. Miriam was the older sister. Aarón era el segundo Aaron was the second y born, Moisés era el menor. and Moses was the youngest. Y Moisés nació en ese tiempo So Moses was born at that time cuando el rey Faraón pasó el edicto when the king Pharaoh, he gave this edict que todo varón que naciera de las mujeres hebreas fuese echado al río Nilo. that all the male sons that were born of the Hebrew women would be cast into the river. El río Nilo estaba cundido de cocodrilos. So the Nile River, it was filled to capacity with crocodiles. Y echarlo al río era darlos de comida a los cocodrilos. So to cast the children into the river was to give the crocodiles food. Eran tiempos difíciles para el pueblo de Israel en Egipto. It was difficult times for the people of Israel in Egypt. Y la Biblia dice en Hebreos 11:23, The Bible says in Hebrews 11:23, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. by faith, Moses, when he was born, was hidden 3 months by his parents because they saw he was a beautiful child and they were not afraid of the king's command. Yo aprendí que cuando dice que lo vieron niño hermoso, I learned that when it says there that they saw he was a beautiful child, la palabra hermoso en el lenguaje original the word beautiful in the original language, es una palabra que va más allá de la apariencia física del niño it's a word that goes beyond the physical appearance of that child. y significa agraciado, And it means that he was engraced, full of grace, dando a entender giving us to understand que los padres de Moisés percibieron that the parents of Moses, they perceived que Moisés era un niño sobre el cual reposaba la gracia de Dios that Moses was a child who on him rested the grace of God. y que este niño sería un instrumento escogido por Dios para el servicio a Dios. That this child would be used as a vessel from God, chosen by God for God's purpose. Y fue así que se atrevieron And this is how they dared de desobedecer el decreto del rey to disobey the command of the king y esconder el niño por 3 and meses. to hide this child for 3 months. Ahora nosotros nos preguntamos, And so now then we ask ¿por qué ourselves, Jocabed fue una madre excepcional? why was Jochebed such an exceptional mother? Primero, First, porque Jocabed enseñó a sus hijos a poner su confianza plenamente en Dios. because she taught her children to place their trust solely on God. Mire cómo dice el texto, vamos a leerlo otra vez, Hebreos 11:23. Let's read it again in Hebrews 11:23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso. O sea, vieron la gracia de Dios sobre él y lo escondieron, no temiendo el decreto del rey. It says, by faith, Moses, when he was born, was hidden 3 months by his parents because they saw he was a beautiful child. They saw that he was filled with grace and they were not afraid of the king's command. Hay 2 palabras claves en este texto There are 2 key words in this verse que nos hablan del carácter de Jocabed. that speak to us of the character of Jochebed. Es la palabra fe It's the word faith y la frase no temieron.
And the phrase, were not afraid. Quiere decir que papá y mamá That means that mom and dad, tuvieron fe they had faith. y no temieron el decreto del rey. They didn't fear the king's command. Y vemos aquí que Jocabed y su esposo And we see here that Jochebed and her le husband, enseñaron a sus hijos they taught their children. a poner su confianza plenamente en Dios. They taught their children to place their trust solely on God. Hermanos, nosotros necesitamos madres Brethren, we need mothers que sean mujeres de fe. who will be women of faith. Necesitamos padres We need fathers que sean hombres de who fe. will be men of faith. Padre y madre que me escuchas, Mother and father who's yo listening, te pregunto, I ask you, ¿qué estás tú enseñando a tus hijos? what are you teaching your children? ¿En quién están poniendo ellos su confianza? Who are they placing their trust on? Nosotros como padres We as parents, debemos ser ejemplo para nuestros hijos. we should be an example to our children. Si usted y yo como padres If you and I as parents, confiamos en el Señor, if we trust in the Lord, si usted y yo como padres if you and I as parents, en medio de las crisis de la vida in the midst of the crisis of life, no nos amedrentamos, we do not become fearful, nuestros hijos van a ver eso. our children are going to see this. Seremos de influencia para ellos We will be of influence to them. y nuestros hijos también aprenderán a confiar en el Señor y a no temer a nada en la vida. And our children will also learn to trust in God and not fear anything in life. La Biblia dice The Bible says que por la fe ellos escondieron al niño 3 meses that by faith they were able to hide him for 3 months. y no temieron el decreto del And rey. they were not afraid of the king's command. Mire, cuando yo leo esto en la Biblia, So when I read this in the Bible, me doy cuenta I notice que muchas veces nosotros no recibimos del Señor that many times we don't receive from God, y se malogran las promesas del Señor en nuestras vidas. and the purposes of the plans of God are spoiled in our lives. Las echamos a perder We lose out on them porque le damos lugar al miedo en nuestras vidas. because we give place to fear in our lives. Y que mucho miedo se está infundiendo en la gente en este tiempo. And how much fear is being given to people during this time. Es lo que se conoce como en inglés como fear mongering. Fear mongering. El miedo que se está propagando entre la gente en este tiempo The fear that's being propagated amongst the people during en this este time. tiempo de pandemia. During this time of the pandemic. Hermano, aquello que estaba pasando en Egipto So that was happening in Egypt. era tan terrible como la pandemia que nosotros estamos experimentando hoy. It was so terrible, just like the pandemic that we're experiencing today. El rey había dado la orden: The king had given the command, echad al río a todo niño varón, matadlo. cast into the river all male child and kill them. Imagínense cómo estaban los padres de los niños en Israel. Imagine how the parents were feeling in Israel. Though, Y Jocabed, por la fe, But Jochebed by faith, escondió a Moisés 3 meses. she hid Moses 3 months. Y la Biblia dice, y no temió el decreto del rey. The Bible says she was not afraid of the king's command. Cuando yo leo esto en la Biblia, So when I read this in the Bible, recuerdo el pasaje de la Escritura I remember the passage in Scripture, de Marcos 4:35 Mark 4:35 al 41. to 41. Vamos a leerlo. Let's read that. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, le dijo el Señor a sus discípulos, pasemos al otro lado. It says, on that same day, when evening had come, he said to them, let us cross over to the other Y el side. verso 36 dice, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. It says in verse 36, now when they had left the multitude, they took him along in the boat as he was. Vea esto, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. La barca se hundía. It says that a great windstorm arose and the waves beat into the boat, and so that it was already filling up. The boat was sinking. Hermanos, el peligro era real, So brethren, the danger was real. no era un cuento. It wasn't just a story. Mire bien el cuadro en la Biblia. Look at this picture clearly in the Bible. Dice que la barca estaba azotada por una gran tempestad de viento. It says that there was a great windstorm and it was beating on this boat. El viento era tan fuerte que estaba echando las olas en la barca. The winds were so terrible that it was casting all the water, the waves, into the boat. Hermano, la barca se hundía.
So that boat was sinking. Y yo les digo, por favor, díganme, And so I asked and say, tell me, ¿cómo esperaba el Señor que los discípulos reaccionaran en medio de una situación como esa? how did the Lord expect the disciples to react in a situation like this? ¿Esperaba el Señor que estuvieran tranquilos, Did the Lord expect that they would be tranquil? como si nada estuviera sucediendo? Like if nothing was happening? Dígame, hermano, You tell me, brethren. ¿cómo quería el Señor que los discípulos reaccionaran? How did the Lord want the disciples to react to that? Vamos a seguir leyendo. Let's continue El reading. verso 38 dice Verse 38 says, que Jesús estaba durmiendo en la popa, en la parte trasera de la barca, sobre un cabezal. Tenía una almohadita. it says, but Jesus, he was asleep in the back of the boat in the stern, and he had a little pillow. Y los discípulos vinieron y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No te importa? And the disciples, they came and they awoke him and they said to him, Teacher, do you not care that we are Y perishing? dice la Biblia, The Bible says, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. it says, then he arose and he rebuked the wind and said to the sea, Peace, be still. And the wind ceased and there was a great calm. Y después de eso, And after that, en el verso 40, in verse 40, dice, les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? my God. ¿Cómo no tenéis fe? So then he says to them, why are you so fearful? How is it that you have no faith? Come on now. ¿Cómo quiere el Señor que nosotros reaccionemos How is it that the Lord wants us to react cuando estamos en situaciones así? when we're in situations like this? Cuando hay pandemia, When there's a pandemic, cuando las olas cubren la barca, when the waves are overtaking that boat, cuando hay tumultos, when there's a tumult, cuando hay guerras, when there's wars, cuando hay todas estas situaciones que son reales en nuestras when vidas. all these situations that are real are happening in our lives. ¿Cómo cree usted que el Señor quiere que nosotros reaccionemos? How is it that you think that the Lord wants us to react? Mire, a mí me parece So it seems to me que la fe that faith, tiene que ver it has to do con tener cero miedo. It has to do with having zero fear. Usted como que no me escuchó. I don't think you all heard me. A mí me parece It seems to me que la fe tiene que ver that faith has to do con tener cero miedo. with having zero fear. También, Also, ¿no dice la Biblia que Pedro caminó sobre las aguas? does not the Bible say that Peter was able to walk on the waters? Claro que sí, usted lo ha leído muchas veces en la Of Biblia. course, you've read it many times in the Bible. Está en Mateo 14:29. Matthew 14:29. Dice que Pedro andaba sobre las aguas para ir a Jesús. It says that Peter, he walked on the water to go to Jesus. Eso era algo extraordinario. That was something that was Pero extraordinary. también la Biblia dice que Pedro se hundió. The Bible also says that Peter sunk. Y yo me pregunto, ¿y cuándo fue que Pedro se hundió? And I asked, well, when was it that Peter sunk? El versículo 30 lo dice. Verse 30 tells us, Cuando tuvo miedo, when he was afraid, comenzó a hundirse he started to sink. y gritó, Señor, sálvame. And he cried out, saying, Lord, Y el save me. Señor lo tomó de la mano y lo levantó. And the Lord took him by the hand and lifted him up. Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? He says, ye of little faith, why did you doubt? ¿Cuándo fue que se hundió? So when was it that he sank? Cuando vio el viento que era contrario. When he saw that the wind was boisterous. Cuando vio el fuerte viento When he saw the strong winds. y tuvo miedo. And he was afraid. Aquello tampoco era un cuento. That also wasn't a story or a tale. Aquello era real. That was a real situation. El viento era fuerte The winds were strong. y Pedro tuvo miedo. And Peter was fearful. A mí me parece que fe tiene que ver con tener cero miedo. Seems to me that faith has something to do with having zero fear. Me parece también que la duda está íntimamente relacionada con el miedo. It also seems to me that doubt is intimately connected with this whole thing of fear. Y me parece que la poca fe está relacionada con la duda y con el miedo. And it seems to me that little faith has to do and it's related to fear and doubt. Y si usted no me entendió,
If you all didn't Si understand usted no me, entendió lo que yo acabé de decir, if you didn't understand what I just finished saying, no se preocupe. don't worry. Yo también estoy trabajando I'm also working en entenderlo. in understanding this. Pero déjeme decirle, But let me tell you, yo creo que yo estoy llegando. I believe that I am getting there. Estoy descubriendo tesoros de sabiduría y de conocimiento de Dios escondidos en la palabra del Señor. I'm discovering all this hidden treasure from God that's there. It's hidden in the scriptures. Bueno, hoy es Día de las Madres. Well, today is Mother's Day. Volvamos a hablar de Jocabed. Let's again go back and speak about Jochebed. ¿Por qué Jocabed fue una madre excepcional? Why was Jochebed such an exceptional mother? Primero, First, porque enseñó a sus hijos a poner su confianza plenamente en Dios. because she taught her children to place their trust solely on God. Y segundo, And secondly, porque enseñó a sus hijos a tener convicciones firmes. she taught her children to have firm convictions. Firmes convicciones en el Señor. Firm convictions in the Lord. Está en el versículo 24 de Hebreos 11. You find it in verse 24 of Hebrews 11. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. It says, by faith Moses, when he became of age, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the passing pleasures of sin. Así que cuando Moisés llegó a ser hombre, So when Moses became a man, un hombre adulto, an adult man, dice la Escritura Scripture says, que rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. it says that he refused to be called the Pharaoh's daughter, the son of the Pharaoh's daughter. Mire, la hija de Faraón lo había adoptado como hijo. The Pharaoh's daughter, she had adopted him as Moisés her son. tenía a la mano todas las riquezas de los egipcios. And Moses had in his hands all the riches of the Egyptians. Tenía a su alcance todos los deleites temporales en Egipto. He had in his reach all the temporary delights that were found in Egypt. Pero la influencia hebrea de sus padres fue tan fuerte But the influence, the Hebrew influence from his parents was so strong que inculcaron, imprimieron en Moisés unos valores, unos principios tan fuertes, unas convicciones tan fuertes, que cuando Moisés llegó adulto y tuvo que escoger, escogió la mejor opción. The influence was so much and it was so profound and deep within him that when he became older and he had to choose, Él escogió la mejor opción, he chose the best option. la que rendiría los mejores resultados The one that would give him the best results. y la que llevaría gloria y honra al nombre de su Dios. And the one that would bring glory and honor to the name of his God. La Biblia dice, The Bible says, el texto dice, the verse says, que Moisés por la fe hecho ya grande, it says, by faith Moses, when he became of age, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón he refused to be called the son of Pharaoh's daughter. y escogió ser maltratado con el pueblo de Dios And he chose rather to suffer affliction with the people of God que gozar de los deleites temporales del pecado. than to enjoy the passing pleasures of sin. Hermano, qué importante es Brethren, how important is que it nosotros enseñemos a nuestros hijos that we would teach our children a tener convicciones firmes en el Señor, to have firm convictions in the Lord, para que cuando crezcan so that when they grow up y estén en la edad de adulto and they become of age, puedan tomar decisiones sabias, they can make wise decisions, decisiones que glorifiquen a Dios. decisions that will glorify God. Hermano, nosotros estamos viviendo en tiempos malos y peligrosos, Brother, we're living in very dangerous and evil times, en los cuales a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. where they call those things that are bad good and those things that are good bad. Y en este tiempo, más que en ningún otro tiempo, And during this time, more so than in any other time, nosotros los padres we as parents tenemos que ejercer una influencia santa, positiva sobre nuestros hijos, we need to exercise a holy and positive influence over our children, enseñándoles a confiar en Dios, teaching them to trust in God, enseñándoles a tener convicciones firmes en el Señor, teaching them to have convictions, firm convictions
instructions Y of the que en el Lord. futuro, cuando tengan que escoger And in the future, when they have to choose, y tengan que tomar decisiones, and when they have to make decisions, tomen decisiones sabias que engrandezcan el reino de Dios. they will make wise decisions that will make great the name of God. Decisiones correctas que glorifiquen a Dios. The correct decisions that will glorify God. ¿Qué estamos diciendo con todo esto? So what are we saying with all of this? Que Jocabed fue una madre excepcional. That Jochebed, she was an exceptional mother. Enseñó a sus hijos a poner su confianza en Dios. She taught her children to place their confidence, trust in the Lord. Enseñó a sus hijos a tener convicciones firmes en el Señor. She taught her children to have firm convictions in the Lord. Y enseñó a sus hijos a tomar decisiones sabias. And she taught her children to make wise decisions. Por eso Jocabed tuvo la dicha, That's why she had the blessing, the el, privilege, el placer, the pleasure, el gozo the joy de ver a sus 3 hijos to see her 3 children ir delante del pueblo de Israel to go before the people of Israel como líderes espirituales. as their spiritual leaders. My God. Está en la Biblia. It's in the Bible. Búsquelo conmigo, Miqueas 6:4. Look it up with me in Micah 6:4. Mire lo que dice Dios hablando al pueblo de Israel. Look at what it says, God speaking to the people of Israel. Le dice, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí. Te saqué de Egipto y envié delante de ti a 3 personas, a 3 líderes espirituales, a Moisés, a Aarón y a María. It says, for I brought you up from the land of Egypt. I redeemed you from the house of bondage. I freed you from slavery. I sent before you 3 people, Moses, Aaron, and Miriam. Moisés fue el que Dios levantó para ser caudillo en Israel It was Moses who the Lord raised to be the leader in Israel y guiar al pueblo de Dios en sus jornadas en el desierto. and to guide the people of Israel in their journey in the wilderness. Fue un tremendo líder. He was a tremendous leader. Gracias a Moisés, Thanks to Moses, hoy nosotros tenemos el Pentateuco, today we have the Pentateuch, los primeros 5 libros de la Biblia. the first 5 books of the Bible. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Aarón fue el sacerdote principal en Israel Aaron was the main priest in Israel. y su descendencia fue la descendencia sacerdotal en Israel. And his descendants were the descendants of the priests of Israel. Aarón fue la voz de Moisés en presencia de Faraón. Aaron was the voice of Moses in the presence of the Pharaoh. Y María dice la Biblia que fue profetisa en Israel. And Miriam was the prophetess in Israel. Moisés líder del pueblo, Moses was the leader of the Aarón people. sacerdote Aaron was the priest. y María profetisa. And Miriam was the prophetess. Estos 3 These 3, tuvieron un papá y una mamá they had a mother and a father que amaron al Señor, who loved the Lord, que sirvieron al Señor who followed the Lord, y que influenciaron a sus hijos para que llegara a ser siervos de Dios y líderes espirituales en Israel. and they influenced their children to become servants of God and leaders amongst the people of Israel. Sí, madre que me escuchas, So mother who is listening, tú puedes aprender de Jocabed. you can learn from Jochebed. Yo te pregunto, I ask you, ¿qué estás haciendo con tus hijos? what are you doing with your children? ¿Le estás enseñando que confíen en Dios? Are you teaching them to trust in God? ¿Le estás enseñando que tengan convicciones firmes en el Señor? Are you teaching them to have firm convictions in the Lord? ¿Le estás enseñando que tomen decisiones correctas que glorifiquen a Dios? Are you teaching them to make the right decisions that will glorify God? Yo te exhorto en esta hora, So I exhort you at this time, pídele al Señor ask the Lord que te ayude that He would help you a ser una buena influencia para tus hijos to be a good influence to your children en este tiempo en que nos ha tocado vivir. and during these times where we are living. Que cuando haya crisis, That when there is a crisis, tú puedas hacer una demostración de tu fe en Dios. you can make a demonstration of your faith in God, No amedrentándote, not becoming fearful, sino apoyándote en el Señor. but supporting yourself or relying on the Lord. Dios te bendiga. God bless you. La paz de Dios sea con ustedes. May the Amén. peace of God be with you.
En este Día de las Madres, So on this Mother's Day, yo quiero bendecir a todas las madres aquí presentes. I want to bless all the mothers that are present here today. Ese es un buen regalo para las madres. This is a great gift for mothers. Si usted es madre, póngase de pies If you are a mother, please stand y reciba esta bendición and receive this blessing en esta hora. at this time. Yo quiero bendecirle I want to bless you en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. in the name of our Lord Jesus Christ. Las madres que están conectadas con nosotros, The mothers who are connected with us, yo quiero bendecirlas a ustedes también. I want to bless you as well. Oremos. Let us all pray. Señor, invoco tu gracia, tu favor, tu misericordia, tu presencia sobre todas las madres aquí presentes y todas las que están conectadas con nosotros en este día. Señor, yo te pido que hagas resplandecer tu rostro sobre ellas, que tengas de ellas misericordia y les des siempre tu paz. En esta hora, Señor, yo te pido que les ayude a andar como es digno de ti, a agradarte en todo y a llevar fruto en toda buena obra. Ayúdales a crecer en el conocimiento de tu palabra. Señor, yo te pido que le añadas muchos años de vida y que ellas puedan presentar sus cuerpos, los miembros de su cuerpo, como instrumentos de justicia para glorificarte a ti. Les bendigo en tu nombre y te doy gracias por ellas. Amén. Amén. Felicidades. Dios bendiga a todas las madres. Happy Mother's Day and God bless you.